Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este santo día de Shabbat por el privilegio que nos da de estar juntos nuevamente en este santo día de Shabbat, contando siempre con su palabra, con su espíritu, que nos da la fuerza, que nos da la inteligencia, la sabiduría para seguir adelante. Damos gracias al Señor que nos permite pasar nuevamente por esta parashá, la parashá Terumá, que significa ofrenda alzada. Esta parashá es la continuación de la parashá en la que vimos anteriormente, en la que el Señor llama a Moisés a subir a él y Moisés pasa 40 días y 40 noches con el Señor y habla de algo muy especial y se refiere específicamente al seguimiento al pacto y a la obediencia, o sea, y esto es a la construcción del Mishkan. Este sería, de esta manera, podemos decirlo, un anticipo de lo que sería la construcción del templo más adelante. Todo esto pues nos muestra que las instrucciones que se recibieron durante esos 40 días fueron exclusivas para esa casa maravillosa, su maravilloso significado y el servicio que se tenía que dar en ella también. Todo para asegurar algo importantísimo y es la permanencia de la comunión del Señor con su pueblo. O sea, ese es el propósito en realidad del tabernáculo, del Mishkan. La parashá entonces de esta semana habla de la parashá Terumá, de esa ofrenda alzada. Habla sobre las instrucciones de la construcción de ese Mishkan, de ese tabernáculo, o la tienda de reunión, o el Ohel Moed, también como se le denomina, ¿verdad? Que es una casa familiar. Es una casa pues en la que el Señor manifestaría su presencia. Pero ¿para qué hacer un tabernáculo? Un tabernáculo, dijimos, es una morada, una casa, ¿verdad? Bueno, como su nombre lo indica, conforme al deseo del Señor, en el capítulo número 25 y verso 8 dice que hagan un santuario, dice, para que yo habite, dice, entre ellos. Entonces, ese es el propósito, o sea, ellos levantarían un tabernáculo, dice, para que yo pueda morar entre ellos. O sea, ese es el propósito lindo de este tabernáculo. Es interesante que esto se produzca después de esa manifestación gloriosa que vimos nosotros en la parashá anterior, en la que el Señor tiene una comunión con los 70 ancianos de Israel, Moisés, Aarón también y sus hijos. Este fue un evento glorioso que debía pues de haber acabado con todo tipo de idolatría con relación al pueblo y todo pensamiento, ya que nadie sobre la tierra había tenido una manifestación real de la divinidad del Altísimo como ellos habían experimentado de esa manera. O sea, todos lo vieron, o sea, todos tuvieron comunión a través de una comida shelamim. Entonces, al menos los que estuvieron en esa parte tendrían pues que hacer la mayor fuerza para decir la realidad de lo que es el Eterno y cómo Él permitió esta comunión. Es interesante la forma en que se expresa este verso en la Torah, dice, y habitaré entre ellos. O sea, es una expresión muy especial en la que el Midrash también se pronuncia, ¿verdad? Con relación a este verso que dice que Dios no residirá, dice, en el santuario o en el seno de este. O sea, que en hebreo es betojo, ¿sí? Sino que pues lo que utiliza aquí en este momento la palabra betoján en lugar de betojo, y eso quiere decir entre ellos. O sea, no habitará en este lugar, no usó betojo, sino que utilizó la palabra betoján, y betoján es entre ellos. O sea, esto es una expresión muy especial, y eso implicaría que está destinado para algo más, y esto sería en el corazón de los hombres específicamente. O sea, esto es muy especial porque el mensaje de habitar entonces en el corazón del hombre ha sido declarado desde el principio por parte del Señor, y es el mismo concepto percibido en las palabras del rey Salomón en la inauguración del templo. Si ustedes se recuerdan, cuando vemos el primer libro de los Reyes, capítulo número 8, versos del 10 al 30. Algunos comentaristas estiman que Dios prescribió a los hijos de Israel erigir un santuario que estaría circundado, por decirlo de esa manera, por la Shekinah, o sea, la presencia divina con tres propósitos especiales. El primero es concretizar la idea del Goy Kadosh, o sea, esto es un pueblo consagrado, y sabemos bien
que solo la presencia del Señor hace que un pueblo o una tierra sea santa, o sea, sea consagrada. Consagrado es kadosh, ¿verdad? Es santo, ¿verdad? Segundo, era para evitar la idolatría, ya que tendrían, por decirlo de esta manera, una muestra visible y palpable de la manifestación del Dios Todopoderoso a través de la manifestación de la Shekinah en el lugar del tabernáculo. Entonces no tendrían excusa, ¿verdad? Al ver todas las prácticas idolátricas, ¿verdad?, que tenían los pueblos alrededor de ellos, porque ellos tenían una muestra extraordinaria del Dios que vive para siempre. Y tercero, una presencia del Señor entre el pueblo. Prácticamente el exilio había terminado. O sea, esto es el exilio espiritual y el exilio físico que los mantenía alejados de la presencia divina, y el exilio espiritual después del pecado de Adán y Eva, que ustedes se recuerdan, cuando fueron expulsados salieron de la presencia del Señor. Y la otra es el exilio físico, o sea, porque ellos van a retornar, están retornando hacia la tierra de Israel, la tierra que el Señor entregó a los patriarcas. Entonces, si vemos un poco acá, dice, y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón, dice, le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda, ¿verdad? Y esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata y bronce. O sea, tomarás una ofrenda para mí, dice el Señor. O sea, aquí en esta parte de mí es la palabra li en esto. Entonces esto sabemos nosotros conforme a las escrituras que Dios no puede habitar, dice, en esos lugares que son hechos de manos. O sea, nada lo puede contener, aún los cielos de los cielos no pueden contenerte, dice la escritura. Entonces él no va a poder limitarse a esa parte. Sin embargo, el tabernáculo tiene un mensaje extraordinario. El templo también lo veremos, verá acá que va con una dirección específica para darnos sabiduría e inteligencia para todos aquellos que quieren oír. En este sentido, entonces, al hacer para mí, como dice el Señor, esto es en mi nombre, en mi honor. O sea, eso quiere decir, haréis una casa en mi honor, ¿verdad? O sea, que muestre de verdad, ¿verdad?, que yo puedo estar entre los hombres. Entonces, en cuanto a la cronología de este evento, en lo que a la construcción del Mishkan se refiere, existen dos opiniones importantes que es bueno también que nosotros lo escuchemos, ¿verdad? Para que sepamos. La primera es de que, a pesar de que las instrucciones de la construcción aparecen antes del pecado del becerro de oro, o sea, el pecado del becerro de oro está en capítulo 32, los Midrashim sostienen que el anuncio de la construcción se dio después de que el Señor hubo perdonado, dice, al pueblo por este terrible suceso. Sabemos en realidad que este hecho increíble del becerro de oro es una de las cosas más terribles, ¿verdad?, que en las que ha caído Israel después de la manifestación gloriosa del Señor. Eso implicaría de esta manera que la construcción del tabernáculo, ¿verdad?, que es un testimonio público de la rehabilitación de Israel después de este acto idólatra. O sea que fue dada, a pesar que les fueron dadas, la construcción fue después, y de esta manera lo que estamos viendo es de que el pueblo se regeneró, y pues eso hizo pues de que se construyera el tabernáculo. Si hablamos un poco de lo que dice el Zohar, dice que la construcción del tabernáculo estaba prevista desde los orígenes, o sea, desde mucho antes, y Moshe habría pensado que el pecado del becerro de oro imposibilitaría su construcción. O sea, como cometieron el pecado, entonces miren, ya no hay tabernáculo. Entonces eso era muy complicado, porque entonces ya la manifestación gloriosa del Señor sobre la tierra ya no se daría de esa manera. Esto implicaba que la comunión cercana que el Eterno estaba dando en ese momento se perdería por completo y se continuaría en ese mismo estado, ¿verdad? Tal como sucedió después del pecado de Adán y Eva. O sea, sabemos que fueron exiliados, y por eso es que el pasaje aparece en el orden natural en el que se dio. Pero sabemos que el amor de Dios fue muy grande, y nosotros entendemos realmente la humanidad del hombre. Dios la entendió perfectamente. Dios perdona al hombre, y Dios sigue mostrando sus intenciones a través de su amor de morar en medio o entre los hombres.
De esta manera podemos hablar un poco acerca de la ofrenda de metales y materiales. Esta era voluntaria, tal como leímos aquí en esta parte. Dice, lo que habría de darse es esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan, dice, un santuario para mí. O sea, este es para mí, en honor a mí, ¿verdad? Para que yo habite, dice, habite entre ellos. O sea, es ese mensaje de habitar en medio, o sea, en el corazón de los hombres, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Así que esto marca de que lo que hay que llevar al Señor, pero que el Señor quiere, es algo que sea de extrema calidad, ¿verdad? Y que sea también voluntario, que venga de un corazón generoso, ¿verdad? Y que tengamos un corazón generoso de forma permanente. En realidad, normalmente a los hombres nos cuesta meternos la mano en la bolsa para ofrendar y dar lo que el Señor nos ha mandado. Siempre pensamos en lo que es nuestro y en tener cada vez más para nosotros. Y eso nos mantiene ocupados física, mental y espiritualmente. Una vez lo empecemos a considerar, lo analicemos los pros y los contras de que doy esto o doy aquello, entonces siempre vamos a salir perdiendo, porque nunca vamos a dar lo que tenemos que dar, porque siempre vamos a considerar el quedarnos con algo más, y esto pues afecta nuestra vida espiritual. Ahora, mientras que la parte espiritual del hombre siempre busca la oportunidad para ofrendar, la parte material y carnal siempre es difícil de manejar y de controlar en la vida. Y les voy a dar un ejemplo con relación a esto que se encuentra en Marcos capítulo número 12, versos 41 a 44. Es un ejemplo, Señor Yeshua dice: Yeshua se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre, dice, y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo, dice, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron, dice, de lo que les sobra, pero ella, dice, de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía, dice, para vivir. O sea, esta mujer estaba dispuesta a entregarse ella misma cuando se trata de ofrendar al Señor. Miren qué ejemplo más extraordinario el que el Señor está poniendo acá. Entonces, la ofrenda voluntaria, dice, era voluntaria de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Y así se da, así empieza esta parte que leímos aquí en Éxodo 25, los versos 1 y 2. Ahora, ¿por qué es de esta manera? Primero, porque Dios prueba nuestro corazón para descubrir nuestro tesoro, o lo que nosotros consideramos también como nuestro tesoro. Quizás estemos equivocados en atesorar algo que no nos conviene o que no corresponde a un tesoro. Y segundo, porque el Señor quiere bendecirnos. O sea, esto es tan fácil como esto, es de entenderlo de esa manera. Pero una vez más comprendemos que es el Eterno el que pone en nosotros el querer y como el hacer. O sea, Él es el que acciona esa parte en nosotros, y así lo dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo número 2, versos 12 al 15. Miren, así que dice: amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Ahí está, miren, ¿para qué? Para su beneplácito. O sea, Él nos pone a hacer algo para gloria de su nombre, o sea, para bendecirnos, para estar cerca de Él, ¿verdad? Para ayudarnos a estar cerca de Él. Entonces dice el verso 14: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, dice, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo.
Qué palabra más extraordinaria la que Pablo da a los filipenses aquí en esta carta. Hablemos un poco del tabernáculo. Éxodo 25, 3 ya lo leímos. Dice, esto es lo que tomaréis de ellos, dice. Y hasta el verso 7 nos sigue dando. Enumera entonces una serie de cosas que el pueblo puede ofrendar. Y como lo vemos, el Señor pide lo mejor. Está pidiendo oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino. O sea, si lo leemos, esto es extraordinario. O sea, el Señor pide lo mejor. ¿Por qué el Señor pide lo mejor? Porque Él siempre de lo bueno nos ha dado lo mejor. Y lo mejor que tenemos es nuestro bendito Yeshua, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue inmolado por nosotros. Entonces, si Él ha dado lo mejor, entonces también Él espera tener lo mejor de nosotros. Cuando construimos una casa, entonces para nosotros queremos algo para nosotros, siempre buscamos que sea lo mejor. O sea, ser lo mejor no implica que sea lo más ostentoso, pero sabemos que es lo mejor, ¿verdad? O sea, en nuestras capacidades. Pero Dios es el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, y merece lo mejor. Éxodo 25, 8 dice, y como leímos, que haga un santuario para mí. ¿Verdad? ¿Qué implica esto, amados hermanos? Primero, es una casa de habitación para mí. Dice, donde yo pueda manifestarme en mi honor y que todos reconozcan mi presencia en este lugar. Eso significa este santuario para mí. O sea, un lugar santo, un lugar digno de Él, del Dios omnipotente, de la gloria, el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. De esta manera tendría que ser una figura de lo celestial que reflejara su majestad. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ver algo físico para entender o comprender lo abstracto, ¿sí? Y lo que eso puede ser. Así que estaba ahí físicamente representaba eso. Esto es para que el hombre se acostumbre a lo santo, a lo sagrado, y de esa manera aprenda a manejarse también en lo santo y lo sagrado. Los colores mencionados aquí, azul, púrpura, escarlata, eran colores usados a menudo en las vestiduras de la realeza, eran procedentes de Fenicia. Dice, Fenicia era era muy famosa en aquel tiempo por su industria de los colorantes. Miren, el año pasado se escribió un artículo que salió publicado como el 10 de febrero de 2021, donde se comentaba que habían encontrado un pedazo de tela exacto de púrpura de los tiempos bíblicos. O sea, esto es el tiempo de David y Salomón. Dice el artículo que un profesor de la Universidad de Tel Aviv, que es un experto en la materia, dice que estaba encantado de compartir el descubrimiento hecho en el valle de Timná. Este está ubicado entre el Mar Rojo y Jerusalén. O sea, es un lugar conocido porque allí se encontraban las minas de cobre que pertenecían al rey Salomón. Dice también que la púrpura era más preciosa que el oro porque era muy difícil obtenerla. O sea, se necesitaba mucho trabajo y esfuerzo. El colorante se extraía de la glándula, imagínense ustedes, de un caracol específico de mar. ¿Verdad? Dice que llegó a valer más de 15 veces que el mismo oro. Imagínense ustedes eso, porque un gramo cuesta $2,700 y se necesitaban 120 libras de molusco murex para producir un gramo de tinta. Imagínense ustedes. Entonces el profesor Erez Ben Yosef, que estaba en el artículo, dice que esto ayuda a verificar entonces el valor histórico de las escrituras, porque dice que los reyes de Madián usaban el color púrpura en la historia de Gedeón. Esto es impresionante, es lo que está en el libro de los Jueces, capítulo número 8, versos 23 al 26. Y habiendo sido encontrada esta tela en Timna, no lejos entonces de Madián, el relato de los jueces cobra una veracidad increíble e innegable. O sea, como los hechos históricos lo que hacen es confirmar las escrituras en toda la extensión realmente de su majestad. Pero lo más especial es que lo leemos varias veces con el tabernáculo, tal como sucede aquí en nuestra parashá, en Éxodo 25, 3 y 4, le vimos, dice 4 dice tela azul, púrpura, escarlata, o sea, ahí están.
O sea, todo esto nos hace clic, ¿verdad? Y entonces al seguir buscando otros pasajes están tan cerca, de aquí en esta parte que en 26:1 dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido, con tela azul, púrpura y escarlata, dice, las harás con querubines, obra, dice, de hábil artífice. Vamos al 26:31, nos dice también, harás además un velo, o sea, el velo que separaba el lugar santo del santísimo, lo harás, dice, de tela azul, púrpura, escarlata, de lino fino, torcido, dice, será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Si esto lo relacionamos entonces con lo que nos habla el autor de la carta de los Hebreos, capítulo número 10, versos 19 al 20, y les voy a leer hasta el 22 mejor aquí en esta parte, porque es interesante. De una vez dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, oiga esto, por la sangre de Yeshua, dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, o sea, era el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, es decir, su carne, o sea, el velo era su carne, ¿sí? Y puesto que tenemos, dice, un gran sacerdote sobre la casa del Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado, dice, con agua pura. Vamos a hacer algunos comentarios más acerca de esto más adelante que nos van a ayudar a entender esta parte de la cual estamos hablando. Y entonces si relacionamos esto con esto y lo relacionamos también con la escalera del sueño de Jacob, ¿verdad? Y sabemos que es de la escalera de ángeles, subían y bajaban en el velo, estaban los querubines, ¿verdad? Estaban labrados. Esto confirma también el evangelio de Juan. Y Éxodo 27:16 también dice, miren, dice, y para la puerta del atrio, o sea, también en la puerta del atrio habría una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata, imagínense ustedes. Ahora, esto es interesante porque estaba en la puerta, en el velo de esta manera también era una especie de puerta que daba el acceso del lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué dice esta parte de acuerdo a lo que estamos viendo? En Juan 10 dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. Dice, y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Dice, por nombre y las conduce hacia afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Yeshua les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Entonces Yeshua les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Miren qué interesante. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, vuelve a insistir. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene, dice, para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice, en abundancia. Entonces, ahí está bien declarado. Entonces vemos el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, como era. También había una cortina que era para el ingreso al tabernáculo. Entonces vemos aquí en esta parte que podemos entrar únicamente a través de esa puerta, y esa puerta es Yeshua. Curiosamente, el azul y la púrpura vienen del mismo tinte de mariscos, pero han sido expuestos a diferentes intensidades de luz. El primero es el color Rashelet. El color Rashelet es el color azul, es un color azul brillante. Es el que ha sido expuesto a mayor luz. Significa lo divino, lo celestial. Todos sabemos cuánto le gusta al Señor este color, ¿verdad? Que lo menciona tanto aquí en esta parte de las Escrituras. De hecho, el cielo mismo es azul y refleja algo definitivamente. Y el otro color es el argamán. Argamán significa verdadero y es el púrpura real. Así se le conoce. O sea,
este argamán ha sido expuesto a menor luz y por eso ese color representa la realeza, la riqueza y el estatus, o sea, un estatus elevado. El escarlata, amados hermanos, es el rojo, ¿verdad? Que viene de la misma raíz de sangre que es Dam. Pero cuando aparecen juntos estos tres colores en las escrituras, o sea, el azul, el púrpura y el escarlata, se usa una sola palabra diferente. Esta es sheni. Y sheni significa rojo, escarlata, que también se usa para describir el color que pusieron en el tobillo de Sera. Ustedes se recuerdan, Sera es hijo de Tamar con Judá, ¿verdad? Que es el antepasado del Señor Yeshua, ¿verdad? Y el color de la cuerda que también se puso, ¿verdad? Que lanzó Rahab en Jericó, también recuerdan eso, para salvar a los espías israelíes que habían llegado a Jericó. Esto, amados hermanos, solo habla de que el Señor está siguiendo su plan, que el Señor está llevando a cabo su plan. Interesante y muy impresionante todo esto. Entonces, si lo vemos así, el rojo representa a la humanidad, el azul lo celestial y el violeta, ¿qué? ¿Verdad? Tomaremos como referencia lo que dice entonces Éxodo 28. Aquí tenemos Éxodo 28, versos 33 al 34. Aquí en esta parte que dice, y harás en su borde inferior granadas de tela, azul, púrpura y escarlata alrededor de todo su borde. Y entre ellas también alrededor campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. ¿De qué está hablando? Está hablando de las vestiduras sacerdotales. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esta información? Bueno, habían seres en el tabernáculo que tenían destinados algunos colores específicos, como ya lo estamos viendo aquí, y esto nos ayudará a entender también mejor lo que dice o lo que relata el libro de Números, capítulo número 4. Vamos ahí por favor a Números capítulo número 4, los versos 5 y 6 que dice, cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación y con él cubrirán el arca del testimonio. Miren, el arca del testimonio recubierta con el velo, ya sabemos qué significa el velo, ¿verdad? Y colocarán entre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño de todo azul puro y luego dice colocarán sus varas, Y de manera similar entonces leemos el verso 13, aquí en esta parte dice, quitarán entonces las cenizas del altar, imagínense las cenizas del altar de los sacrificios, y extenderán sobre él el paño de púrpura, o sea, todo, mire, tenía pues sus colores específicos para ello, o sea, aquí podemos entender mejor esto y vamos a ver hacia dónde va. Estas consideraciones muestran que el sumo sacerdote tenía también estos colores. O sea, creo que nada es producto de la casualidad, y menos pues en las escrituras santas del Dios vivo y verdadero, sino que esto está mostrando a un rey y que también es sacerdote. O sea, esto es nuestro bendito Mashiach. Finalmente, y a manera de conclusión, diremos que la ropa distingue a las personas, como nosotros sabemos, dependiendo de su ropa, esa es la persona. Es un símbolo de identidad, que es lo que sucedió en Juan 19, 1 al 3. También esto es impresionante, amados hermanos, porque miremos qué fue lo que pasó acá. Dice, Pilato pues tomó entonces a Yeshua y le azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Imagínense ustedes, le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos. ¿Y qué hacían? Le daban, dice, de bofetada. Hermanos, aunque haya sido en son de burla y que esto haya provocado que lo hayan golpeado, Señor de los cielos, perdone nuestros pecados y nuestras maldades que provocaron eso, ellos no se dieron cuenta que solo cumplían lo descrito en las escrituras de que Yeshua realmente no solo es el rey de los judíos, sino que era el rey de reyes y señor de los señores. O sea, se lo pusieron de esta manera y lo reconocieron como rey. Ahí fue embestido como rey. El púrpura es el azul y el rojo juntos. Miren,
lo que expresa la divinidad y la humanidad del Señor Yeshua HaMashiach. Eso es lo que eso significa. El púrpura apunta a que Él es sumo sacerdote y rey. Yeshua entonces de esta manera merece mayor honor, toda alabanza y toda gloria. Bendito sea su santo nombre. El arca, sabemos, era el corazón del tabernáculo y es donde el Señor había dicho también a Moisés que se encontraría con él, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos acá en pues Éxodo 25, los versos 17 al 22. Vamos a leer los que dicen, ¿verdad? Dice, harás además un propiciatorio de oro puro, su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente los querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín y un extremo y el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán, dice, extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos, dice, hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca, dice, pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, esto es impresionante, amados hermanos. El apóstol Pablo, o sea, Rab Shaul, en su segunda carta a los Corintios, capítulo número 25, versos 1 al 4, habla acerca del tabernáculo, y lo que hace él es que lo compara con el cuerpo, ¿verdad? Sí, en esta parte vamos a leerlo, segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versos 1 al 4, dice, porque sabemos que si la tienda, es el tabernáculo, sí, o sea, el cuerpo terrenal, que es nuestra morada, o sea, nuestro cuerpo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, pues en verdad, en esta morada gemimos, dice, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque dice, asimismo los que estamos en la tienda gemimos agobiados, dice, por no querer ser desvestidos, sino que vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, miren cómo lo expresa Pablo, o sea, compara prácticamente con el cuerpo. Pero más que una comparación, es la comprensión final de lo que Dios quiere que sea. ¿Y qué es lo que Dios quiere que sea? Que seamos un templo, una casa, una morada, un tabernáculo donde Él habite. Y de esta manera también lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. En Juan 14, versos 23 a 27, dice, Yeshua respondió y le dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos, dice, con él morada, o sea, vivirá aquí, eso es lo que dice. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho, estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oísteis que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amaráis, dice, os regocijaréis porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Yo lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda lo creáis. Este concepto que acabamos de leer, amados hermanos, nos lleva directamente al punto del arca. ¿Por qué? Porque en ella estaban las tablas de la Torah, y siendo el arca el corazón del tabernáculo, es muy fácil de comprender que los mandamientos que expresa el Señor Yeshua en este pasaje se refieran a la Torah. La Torah que Él quiere que esté en nuestro corazón. O sea, esto es lo interesante,
pero no fue comprendido por ellos, pues, ni por los sabios judíos, ¿verdad? Saben que el Señor quiere habitar en el corazón del hombre, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ser esto? O sea, esto solo se cumple en el reconocimiento de que Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel, es el Mesías, ¿verdad? Entonces, y esa es la parte que falta ahí. Entonces, hermanos, en Éxodo 25:22 dice, allí me encontraré contigo. O sea, esto es algo incomprensible a la mente humana desde el punto de vista del arca y del propiciatorio en el arca. O sea, como sucedía, pues en realidad nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es de que Moisés y los sumos sacerdotes que vivieron, o sea, posteriores a él en esta parte, experimentaron esto. O sea, esto es una realidad tal vez difícil de explicar, pero a este propiciatorio se le conocía también como el trono de la gracia. O sea, y estaba, como dijimos, en el corazón del arca, donde se manifestaba el Espíritu de Dios. Lo mismo hace el Señor. O sea, Él habla a nuestro corazón. Entonces, si vemos en el capítulo número 8 del libro de los Romanos, miren, cuando hablamos del capítulo 8 de los Romanos estamos hablando rápidamente, entendemos que es el vivir en el Espíritu. Entonces el capítulo número 8, versos 14 al 18 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice aquí, Abba es Padre, ¿sí? O sea, es Abba Kadosh. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, ¿verdad? Herederos de Dios y coherederos con Mashiach, si en verdad, dice, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, somos morada suya. Y debe haber una manifestación de Dios en nuestra vida, que el Señor nos ayude, hermanos. Esa es la voluntad de Él. Por eso de que en Jeremías 31:33 dice que Él escribirá su Torah, su palabra en nuestro corazón, cambiará nuestro corazón de piedra, nos dará un corazón de carne, será escrito, dice, y entonces de esta manera podemos entender mejor también lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo número 6, versos 18 al 20, que dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. La palabra propiciatorio del mismo verso 22, hermanos, que estamos leyendo aquí en el libro de Shemot, o sea, Éxodo, es una expresión que viene de la raíz hebrea que significa hacer expiación. Si ese es propiciatorio, de la misma raíz que significa hacer expiación. O sea, esto es algo extraordinario porque para que haya expiación sabemos que debe haber un sacrificio. Donde salga sangre, ese sacrificio también, donde esa sangre sea colocada en ese lugar, momento extraordinario que habla específicamente del sacrificio de Mashiach y que se cumpliera realmente en ese evento especial, lo cual es bien expresado y explicado por el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, el cual los invito a leer. Si volvemos entonces al capítulo 25 del libro de Shemot, en los versos del 31 al 40, hermanos, ahí habla del candelabro, o sea, de la menorá. Esta menorá tenía siete lámparas para el alumbrado del lugar santo. Pero, ¿qué es la menorá? La menorá es un instrumento bien labrado y trabajado para llevar luz, o sea, para irradiar luz. O sea, esta lámpara, esta menorá, o sea, este candelabro, por decirlo así de esta manera, para poderlo entender de mejor manera en nuestro idioma,
era ese instrumento que se constituye, según Apocalipsis, en un símbolo de la comunidad. Entonces, si vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versos del 3 al 7, dice, miren, en realidad, hermanos, uno no puede dejar de leer el principio también del capítulo. Vamos a leer del verso del 1 al 7. Dice, la revelación de Yeshua HaMashiach que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua HaMashiach y de todo lo que vio. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas de estas escrituras en ella, porque el tiempo está cerca. Juan dice a las 7 iglesias, o sea, aquí habla las 7 iglesias, las 7 comunidades que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros, dice, un reino, dice, de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, todo ojo le verá. Aún, dice, los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Interesante, porque entonces aquí vemos que el mensaje es a las 7 comunidades, o sea, a las 7 iglesias como nosotros estamos viendo. A esto se refiere ese verso, a las iglesias y los 7 espíritus, pero aún no puede resistirse realmente de leer todo esto que estamos viendo sin ver esa salutación extraordinaria. Entonces ahora vamos a ver los candelabros que aparecen aquí en el capítulo número 1, siempre versos del 12 al 16. Dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Oigan, vio 7, y la misma cantidad de las iglesias, de los espíritus. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Dice, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como cuando el sol brilla, dice, con toda su fuerza. Que dice Apocalipsis 1:20, dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, dice, y de los 7 candelabros de oro. Aquí ya estamos viendo, aquí en esta parte, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que son las 7 iglesias. Entonces, si lo vemos claramente aquí en esta parte, amados hermanos, lo que está diciendo es de que los candelabros, las menorás, es el símbolo de la iglesia. O sea, esa es la responsabilidad de las iglesias, de las comunidades, es de comportar y llevar, irradiar la luz del Mesías, esa luz que Él ha puesto de acuerdo a esto que vimos acá, ¿verdad? Y esa luz que proviene de Él y que nos manda que llevemos responsablemente ante el mundo. En Juan 8:12 dice, la luz del Señor es para sacar del mundo, ¿verdad?, al mundo de las tinieblas. O sea, eso puede hacerlo Él el día de hoy. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de nosotros, porque Él es la luz del mundo y está dentro de nosotros. Porque eso es importante, este mensaje, y nos manda a llevar esa luz, ¿verdad? Como lo dice Mateo capítulo número 5 también, versos 14 al 16. Vamos a ver esta parte también, Mateo capítulo número 5. Aquí estoy en Mateo capítulo número 5, versos 14 al 16, que dicen, vosotros sois la luz del mundo. Miren qué claridad.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, miren, y alumbra a todos los que están en la casa. Oigan, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Baruch Hashem Adonai. Qué extraordinario esto que estamos viendo. En Éxodo 26, versos 31 a 37, habla del velo, tal como vemos. El velo es la pieza que separaba, como dijimos, el lugar santo del lugar santísimo. El tabernáculo tenía un lugar, el más guardado, el lugar santísimo, de mayor respeto, donde estaba el corazón del tabernáculo, que se refiere al arca. O sea, el arca es el corazón. ¿Qué contenía el arca? Las tablas de la Torá. O sea, ya hablamos dónde están esas tablas ahora escritas y grabadas de acuerdo a lo que nos da la escritura. Pero también, por eso, pues vale la pena siempre, usar todas las escrituras. Y si vamos a los Proverbios, el capítulo número 4, versos 20 al 25, nos habla de algo extraordinario que dice: Hijo mío, dice, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio, dice, de tu corazón, porque son vida para los que las hallan, dice, y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y sé que tu mirada, dice, se fije en lo que está frente a ti. Entonces, sobre toda cosa guardada, también debemos guardar nuestro corazón de acuerdo a lo que la escritura nos dice. O sea, esto habla de guardar el corazón. Un corazón bien guardado es aquel que practica la Torá. Así de sencillo, o sea, los mandamientos del Señor, los cuales Él nos ha mandado a guardar. El velo entonces impedía el acceso hacia el Eterno, pero en el sacrificio del Señor Yeshua HaMashiach, que ese velo fue quitado, de acuerdo a lo que nos dice el autor de la carta a los hebreos, y esto despejó la ruta, o sea, hizo expedita realmente la ruta para llegar hacia Él. O sea, Él hizo un camino nuevo y seguro, accesible, de acuerdo a lo que nos dice también Mateo 25, los versos del 50 al 53. El autor de la carta a los hebreos, que es más específico en este sentido, ya lo vimos y lo leímos hace un momentito en Hebreos capítulo número 10, versos 19 a 22. Entonces, si lo volvemos a leer, entonces, ya en este contexto de lo que estamos viendo en el capítulo número 26 de Shemot, o sea, de Éxodo, los versos 31-33, vamos a poder comprender mejor. Dice, harás además un velo de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino torcido. Será hecho, dice, con querubines, obra, dice, de hábil artífice, y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro sobre 4 basas de plata. Dice, colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio, y el velo, dice, observará como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Es interesante entonces para qué servía el velo y qué era ese velo, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo. Ahora bien, ¿qué tenía el velo? El velo tenía querubines, son los mismos querubines y los ángeles que vio Jacob en la escalera cuando vemos Génesis 28, 12 y 13. O sea, ya lo vimos, dice, porque él vio una escalera. Y en las escaleras, dice, ángeles subían y bajaban. Y es lo que confirma también Juan en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, 51, y dice que la escalera era Mashiach y la escalera era Cristo. Eso es lo que nos dice. Éxodo también nos dice que el velo estaría colgado y abrochado, que nos lleva directamente al sacrificio de Mashiach. O sea, él fue sacrificado en una cruz, o sea, cuando fue colgado en el madero. Entonces, y de acuerdo a lo que nos enseñan las escrituras, el que hace, amados hermanos, la conexión de la humanidad con el Eterno es solamente la vida y el sacrificio de nuestro bendito Yeshua HaMashiach.
porque Él vive, nosotros también vivimos, bendito sea su nombre. Entonces, si hacemos, amados hermanos, un resumen del tabernáculo y sus características, diremos que el hecho, el hecho de que esté era para comunión con el hombre. Debía ser entonces hecho como se le mostró a Moisés en el monte. Es un diseño exclusivo del Señor, o sea, no es obra de hombre. ¿Sí? Fue elaborado, construido con los mejores materiales que además estaban revestidos de oro, lo cual habla de la mejor calidad. El tabernáculo era una casa, decimos, donde se manifestaría el Espíritu de Dios, o sea, su gloria, o sea, una casa en honor a mí, dice el Señor. O sea, era un lugar limpio, puro y santo, tal como debe ser el cuerpo del hombre, sí, que está diseñado también para comportar y llevar el Espíritu de Dios. Con relación a la mesa entonces de los panes de la presencia, hermanos, o sea, era una mesa donde se colocaban los panes de la proposición, o sea, una mesa servida que invita a la comunión y a la participación de alguien que ha sido invitado a comer a una casa. O sea, eso es para tener comunión. Los panes entonces eran elaborados por las personas y una tarea continua, ¿verdad? Que debía hacer porque se cambiaban cada cierto tiempo. Algunos comentaristas con relación a esto explican que los panes de la proposición se encuentra el símbolo material del ser humano. En este esquema se incluye que el ser humano tiene que crear y producir, pero debe invocar la bendición de Dios que caerá únicamente si el hombre hace sus propios esfuerzos. O sea, yo siembro, ¿para qué? Para recibir una cosecha. Eso es importante, o sea, debo trabajar. El Señor bendice mi trabajo y me lleva a esto. Para esto entonces debemos considerar que la tarea del hombre era y sigue siendo trabajar la tierra, lo que significa que la bendición del Señor no recae sobre algo vacío, o sea, el Señor va a recaer sobre algo que hacemos, ¿verdad? O va a bendecir algo que hacemos, el trabajo que hace nuestra mano. Por eso es de que Él prospere la obra de tus manos, ¿verdad? Si vamos a ver también esta parte en el segundo libro de los Reyes, vamos a verlo ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, hermanos, esto nos va a ayudar también a entender un poquito más esta parte. Y versos 42 al 44 nos dice: y vino un hombre de Baal, dice Salisa, y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa, y él dijo: dalos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Sí? Pero él respondió: dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. O sea, ya hay panes, los trajeron, los elaboraron, los hicieron, y el Señor hizo multiplicar. Eso es lo importante en todo esto. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. No es la primera vez que leemos esto. En los evangelios vimos también que el Señor Yeshua da de comer a 5,000 hombres y a más personas. Y no una vez, sino más de una vez. Entonces, el esfuerzo de la búsqueda, aún en medio de la aflicción, con fe en el Señor y conforme a su palabra, siempre trae bendición. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Miren, hay una gran bendición en la lectura de esta Parashat Terumá, ofrenda al Zad. De hecho, nosotros debemos hacer una ofrenda al Señor, o sea, nuestro actuar de todos los días debería ir conforme a lo que el Señor pide para nuestras vidas. Entonces, un mensaje extraordinario aquí en esta parte de la Parashá. Los invito a que la lean, ¿verdad? Suave, despacio, y que puedan ustedes también sacar, ¿verdad?, mucha enseñanza que siga bendiciendo sus vidas. Así que, con el permiso del Señor, yo voy a bendecir a su pueblo y en todos aquellos que confíen en el nombre del Señor en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que el Señor bendiga las obras de sus manos, los guíe el Señor con amor por la tierra de los vivientes,
que ustedes puedan entrar y salir por esa puerta bendita que es Yeshua, que puedan encontrar su sustento, porque de su plenitud tomamos todos. Que el Señor los libre de todo mal, los libre del contagio del coronavirus y de la mortandad, los llene de todo bien, y que el Señor los haga resplandecer y que haga resplandecer su rostro en sus vidas para gloria de su nombre, y les conceda perfecto y eterno shalom. Los bendigo en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén. Shabbat shalom, amados hermanos, y a seguir disfrutando de este bendito y maravilloso tiempo de Shabbat. Amén.